Partidos polémicos en eliminatorias. Yo soy Fab y hoy hablaremos sobre las eliminatorias suramericanas. Por fin, después de más de un año sin ver a equipos, a selecciones suramericanas disputando y entrando en acción, pues volvimos a ver a todos estos conjuntos. Pero para hablar un poco más de lo que fueron estos grandes enfrentamientos, porque hay mucho que analizar, me encuentro nuevamente con Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Fabián, muy bien, todo excelente por acá. Creo que se sigue demostrando que Conmebol es sin duda una de las confederaciones más complicadas que hay en todo el mundo. Me atrevería a decir que la más complicada de todas incluso. Lo comparamos con no el nivel en este caso, pero sí la rivalidad o lo parejo, que pueden ser los enfrentamientos en otras confederaciones, como lo puede ser la UEFA o en la CONCACAF, y de verdad que no hay rival con la Conmebol. Sí. Creo que también donde sí nos quedamos un poco atrás con el tema Conmebol es con el tema de logística, el tema de organización, pues la UEFA lleva una larga ventaja en este tema y es algo en lo que sin duda tiene que trabajar la Conmebol. Sí, totalmente de acuerdo. Europa, por supuesto, siempre ha estado un paso más adelantada en ese sentido, pero si hablamos del fútbol de la forma más pura posible, yo creo que no hay nada más bonito que ver las eliminatorias. A ver, Andrés, comenzamos en este caso con Argentina. ¿Cómo viste a la selección argentina para estos enfrentamientos? Una selección que, bueno, se llevó los 6 puntos, solo recibieron una anotación. Creo que cumple, pero no más allá de eso. Hay varias cosas que corregir todavía. ¿Cómo lo ves? Cumple con temas resultados porque al final se lleva los 3 puntos, pero ¿cómo termina ganando los 2 partidos? Lo termina ganando por lo justo. Sí. Son rivales que, si bien es cierto, no son de tanta envergadura, además de Bolivia, que jugaba en su localía, que sabemos que se hace muy fuerte en casa, pero estamos hablando de una selección argentina que si repasamos nombre a nombre es una selección sumamente fuerte, que no debería tener los problemas que hoy tiene para ganar los partidos. Ambos partidos los gana por diferencia mínima y esto es algo que hay que revisar de la selección argentina. Sí, totalmente de acuerdo en este sentido. Sí darle, por supuesto, mucho crédito a la selección argentina. En el caso del partido de La Paz, no tanto por el juego mostrado, no siento que el albiceleste se haya impuesto de alguna manera, como si no lo hubiésemos visto antes, pero decir que hay ciertos enfrentamientos donde la historia pesa, al menos en el factor psicológico. Yo particularmente sí soy de los que opina que no hay historia que tenga más peso que la actualidad, pero una selección argentina a la cual le cuesta tanto jugar en La Paz, darle vuelta a un marcador de 1-0 y llevarse la victoria finalmente, me parece que tiene algo de mérito, pero por supuesto creo que todavía le falta solidez al juego de Argentina. Por otra parte, a ver, te voy a preguntar, ¿cuál fue tu primera sensación, al menos en cuanto al partido entre Ecuador y Argentina? Yo principalmente pensé que había sido un marcador un tanto flojo, teniendo en cuenta que Ecuador suele ser una selección accesible y todo lo demás, pero después de ver la goleada que le puso Ecuador en Quito a Uruguay, pues me dejó otra sensación. ¿Cómo lo viste? Bueno, la goleada de Ecuador frente a Uruguay demuestra que los equipos sudamericanos se hacen muy fuertes en casa. Y lo que sucede con Argentina es que, bueno, primero tenemos que entender que Ecuador está arrancando un nuevo proceso con un nuevo director técnico y en el caso de Argentina, pues es un equipo que parece que no termina de consolidarse como grupo. Es decir, hay muchas individualidades sumamente importantes, hablamos de Messi, hablamos de Lautaro Martínez, claro, y de otras piezas de mucho renombre, pero no hay un grupo consolidado que permita conjugar todas las piezas para obtener un buen resultado. Bueno, no, de resultados podemos decir que tuvieron los buenos resultados, claro, porque sellaron 2 victorias. Resultados con victorias, pero no con un juego que sea el que esperamos de una selección con tantos nombres como el de Argentina. Sí, hay que ver también cómo siguen evolucionando. Todos los equipos venían fríos. Yo honestamente sí espero más de la selección argentina. Creo que tienen una buena plantilla. Sigue siendo la defensa su gran talón de Aquiles, por así decirlo, pero creo que todavía se espera mucho más, como mismo le dices. Así es. Bueno, ahora sí, continuando, hablamos un poquito de Ecuador, pero más que Ecuador, Uruguay. Por supuesto, darle mucho mérito a la selección ecuatoriana tras vencer a los charrúas, pero en este caso, ¿qué pesa más en la balanza? ¿El gran partido que hace Ecuador
o el quizás flojo momento que vive Uruguay, porque recordemos que anterior a este juego, que fue tras vencer a Chile por marcador de 2-1, con ciertas polémicas y generando dudas por momentos, una de las selecciones que a mí al menos me parece una de las selecciones, o me parecía, una de las selecciones más sólidas en estos últimos años, parece que no se encuentra tan bien como en ocasiones anteriores, la selección uruguaya. A ver, sucede algo con la selección uruguaya que yo considero que si es bien aprovechada podemos estar hablando de uno de los mejores momentos de la selección de Uruguay. Porque ¿qué pasa? Uruguay se encuentra con una generación de renovación. Llega Fede Valverde, está José María Jiménez, pero además se combina con la generación que está de salida, con el caso, por ejemplo, de Luis Suárez. Entonces estamos hablando de una selección que tiene una generación completa de mucho éxito y de mucho peso además, porque son jugadores que juegan en equipos sumamente importantes en el mundo. Ahora viene, lo que ha sucedido es que creo que todavía el profe Tavares no ha encontrado la manera de conjugar estas dos generaciones, la generación pasada y la generación actual, porque parece que hay un cambio de revoluciones entre ambas, parece no haber la misma sintonía, por ejemplo, entre Fede Valverde y Luisito Suárez. Creo que lo que sucede en Ecuador, en el caso de la derrota, es que, bueno, es lo que te decía, las selecciones sudamericanas se hacen sumamente fuertes cuando están en casa y eso es sumamente complicado para las selecciones más top, por ejemplo, Uruguay. De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. También destacar en el caso de Uruguay la gran ausencia, para mí al menos, la gran ausencia de Edinson Cavani. En su lugar fue cubierto por Maxi Gómez, delantero que cumple, delantero cumplidor, juega en el Valencia, sí, pero el matador Cavani es difícil cubrir ese puesto. Claro, tomando en cuenta que tiene mucho tiempo sin jugar, pues yo le daría la derecha a Tavares por dejarlo fuera. Al final Maxi Gómez es llamado y responde también con goles en esa el primer compromiso de Uruguay. De acuerdo contigo. Ahora pasando al siguiente equipo. Brevemente mencionemos, bueno, sobre todo Chile y Colombia. Hablemos principalmente de ese enfrentamiento. Ya mencionamos que Chile cayó ante Uruguay en situaciones, digamos, no tanto adversas, sino más bien polémicas. Una mano, ya finalizando el compromiso, una mano de Coates, defensa uruguayo, y ya posteriormente, tras esa derrota de 2-1, se enfrentan a la selección de Colombia y creo que protagonizan uno de los partidazos de la jornada, como lo fue ese 2-2. Sí, creo que es el partido de la jornada, pero también es importante remarcar, Fabián, o al menos así lo veo yo, que estamos viendo el pasaje, el final de una generación chilena y vaya que le va a pesar durante la eliminatoria que se esté terminando esta generación. Hoy yo veo a Chile un eslabón muy por debajo de lo que hoy son Uruguay, Argentina y Colombia. Eso sin duda le va a pesar y le terminó pesando en el partido de ayer cuando empata con Colombia. Yo creo que ya no vamos a ver a la misma Chile tan fuerte como lo veníamos viendo en años anteriores. A mí incluso me llama la atención y comparto lo que dices, porque además de que por supuesto se está viendo que la generación de Chile de alguna forma se marchita, no existen generaciones de relevo, o al menos no se ve ningún jugador chileno joven que pueda hacer relevo para estas generaciones que aún resisten, como es la de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, pero poco les queda, o ya están al menos en su tramo final. Hay que destacar que yo creo que Colombia viene siendo el equipo que reemplaza a Chile en el top al menos de Conmebol. Totalmente, Colombia hoy muestra un once sumamente fuerte en cualquiera de las líneas por donde lo veas. Para mí es top 3 de los mejores equipos de Sudamérica, incluso dejaría fuera a Uruguay de esta lista porque Colombia ha demostrado ser una selección sumamente fuerte. Es lo que te digo, si repasamos línea por línea Colombia vemos que son jugadores que no solo que están triunfando en Europa porque lo hacen, sino que cuando vienen a jugar con sus selecciones vemos que ya hay un proceso que ha instaurado el profe Queiroz que pues se refleja en la cancha con un muy buen juego de Colombia. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo veo por ahora como top 3 interino. Hay que ver cómo siguen evolucionando los equipos. También hay que tener en cuenta que Colombia se enfrentaba, aún les falta enfrentarse a los grandes, a Brasil, a Argentina, pero sí, creo que estoy de acuerdo. Colombia, y creo que lo más importante que podemos destacar de Colombia, o al menos en el aspecto de evolución, es cómo han mejorado en la parte física. Creo que ha sido una parte muy importante. Incluso veíamos el partido contra Venezuela y creo que fue uno de los factores
factores en los que superaban de mayor forma a los venezolanos. La capacidad física de Colombia es impresionante. La presión alta, o sea, tratan de optar por un juego mucho más moderno y eso me parece increíble. Sí, y la cuestión con Colombia es que ha tenido en estas dos primeras fechas partidos complicados porque aunque no lo quieran ver así, Venezuela siempre ha sido un rival complicado para Colombia y Chile Correcto. por supuesto ni hablar. Y ha demostrado Colombia esa fuerza en estos dos compromisos, primero goleando a Venezuela y luego viniendo de atrás para empatarle a Chile. Ahora, partiendo con Venezuela, yo creo que una de las grandes excepciones me atrevería a decir, porque Venezuela venía de buenas presentaciones, venía a hacer una buena Copa América, venía de fue una piedra en el zapato para Brasil en aquel partido de fase de grupos y sus jugadores de forma individual en Europa venían en buen momento, o al menos muchos de ellos, como es el caso de Yángel Herrera y de Darwin Machís en el Granada, y así se había visto una evolución en la Vinotinto, pero me parece que desde ese punto, que sin duda es el más alto que ha tenido Venezuela en su historia, vuelve hacia abajo. Me parece que existió un retroceso importante, o al menos así se notó en estas fechas. Sí, hemos hablado durante el video, Fabián, de generaciones. Hablamos de la generación de Chile, de Uruguay y la de Colombia. Y también hay que mencionar lo que está pasando en Venezuela, porque hoy Venezuela está, desde mi punto de vista, con una de las mejores camadas de futbolistas. Totalmente. A excepción de esta convocatoria que faltaron pues, jugadores de mucho renombre, Mikel Villanueva, Jordan Osorio, Salomón Rondón y por supuesto el mismo Joseph Martínez. Pero estamos hablando de una generación venezolana que está para plantarle cara a muchos equipos sudamericanos de tú a tú. Es una generación que no está para perder un compromiso frente a Colombia 3-0. Creo que se habló mucho sobre la llegada de José Peseiro, si era acertado o no. Creo que en estas dos jornadas se terminó demostrando que es una total fiasco lo que ha sucedido con José Peseiro. No era el hombre indicado, demuestra una total desintonía con lo que es el grupo, no hizo los cambios acertados, entonces creo que es el momento para Venezuela para girar la balanza y darse un cambio de chip, y el cambio de chip tiene que venir desde el cuerpo técnico. Yo muy en lo personal, por el gran retroceso que ha vivido la selección venezolana, considero que lo lógico e incluso necesario sería un cambio de entrenador. Creo que todos los entrenadores que han aportado algo a Venezuela han cumplido un ciclo y precisamente han dejado su huella, como es el caso de Richard Páez, que evolucionó en la selección nacional. Posteriormente vino César Farías, también evolucionando al juego de la Vinotinto. Se retrocedió un poco con Chita San Vicente y luego Dudamel creo que también impulsó mucho más. Sin embargo, lo que pasa aquí es que el ciclo de Dudamel no culminó. Ponen a Peseiro, quien a mi parecer, más allá de tomar malas decisiones, porque me parece que es errado en muchos aspectos, como desde las formaciones, desde los jugadores que alinea durante los primeros, al menos en la titular, y también varios cambios que realiza. Me da la impresión que más allá de las malas decisiones, no conoce a la selección dentro del todo. Claro, no lo conoce Fabián porque es un entrenador de otro continente. Cuando se habló de la salida de Rafael Dudamel, habían muchísimos entrenadores venezolanos. Por ejemplo, te nombra uno, Eduardo Zaragoza, de muchísimo peso en el fútbol venezolano, que estaban nada más esperando la llamada de la selección, llamada que nunca llegó. La selección incluso estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo con Jorge Sampaoli, que habría sido la misma situación que José Peseiro, porque está llegando a una selección nueva, a un grupo nuevo que no conoce. En el cambio, cuando... Bueno, pero Sampaoli, disculpa que te interrumpa, pero Sampaoli al menos es suramericano, conoce cómo Claro, se y mueve el conoce a los fútbol en equipos. Suramérica, conoce a los jugadores venezolanos porque ha tenido contacto con el fútbol en Suramérica. Peseiro, yo creo que Claro. ni idea tenía de muchos de los venezolanos. Claro, Fabián, y aquí también tenemos que evaluar que el problema hoy de Venezuela no pasa tanto por el cuerpo técnico. Es decir, hay una gran responsabilidad de José Peseiro y su cuerpo técnico en lo que ha sucedido en esta fecha, pero también hay que evaluar lo que ha pasado de fondo con las selecciones. Una mala organización por parte de la federación, y un detalle que no deja de hacerme ruido es que
Venezuela, desde la salida de Gabriel Sichero de la selección, de su retirada de las selecciones, no ha sido capaz de generar desde sus filas a un lateral izquierdo nato, un lateral izquierdo de garantías. Hoy tenemos que usar a Roberto Rosales, quien considero es nuestro mejor lateral derecho, tenemos que usarlo por izquierda. Esto habla muy mal de una organización de las selecciones. Bueno, Además en ese de eso, sentido, Fabián, a nivel de plantilla al menos, yo no veo a Venezuela, no creo que Venezuela carezca de buenos jugadores para cubrir cada una de las posiciones. Roberto Rosales, si bien no carecemos, por pero mucho tiempo se ha desarrollado por la derecha, él inició como lateral izquierdo, no viene siendo una posición claro, desconocida, pero no sus se fuertes adapta a la por- posición de lateral izquierdo, él ya ha jugado en esa posición. No solo en la selección, sino también, al menos en el 20 Claro. de Holanda, por ejemplo. Es una posición que conoce Pero bien. su fuerte se centra por la banda derecha, Fabián. Sin embargo, Ahí es donde vemos el fuerte de Robertico Rosales. no es una posición desconocida, honestamente no lo es. Al inicio de su carrera ha jugado por ahí y creo que incluso me atrevería a decir que la decisión de jugar por la izquierda viene siendo decisión propia. Roberto Rosales es un jugador que en estos últimos años en Europa ha desarrollado una gran pegada y por supuesto como derecho, para él es más cómodo entrar desde la Claro, izquierda hacia Fabián, la derecha. pero Quizás por ahí aquí puedan entrar los tiros. Sin embargo, coincido contigo en que fuera de lo que ha ocurrido con cuerpo técnico y demás, también Venezuela ha sido protagonista de muchas polémicas a nivel institucional, de directivos. Recientemente incluso falleció el que era presidente de la Federación Venezolana, por lo que hay un gran desorden detrás de nada más lo que vemos, que son los jugadores y el cuerpo técnico. Ahora, Y Andrés, ese desorden, Fabián, ¿sí? se refleja en esta convocatoria o en este partido de local. Venezuela, hablábamos antes del partido, ¿cuántos autogoles se hizo Venezuela? Venezuela sufrió las consecuencias de las fallas de luz en Mérida, además el mal estado de la cancha donde tenían que entrenar. Y un detalle no menor, Fabián, es que Venezuela se hace otro autogol durante el partido. A ver, ¿cuál es el autogol que se hace? Venezuela jugaba con dos carrileros sumamente rápidos, jugaba con Darwin Machís por una banda y Rómulo Otero por la otra. Son jugadores muy rápidos y que en varias ocasiones, cuando pudieron hacerlo, se llevaron en claro a jugadores paraguayos. Ahora Claro. bien, ¿cuál es el autogol de Venezuela? La cancha estaba sumamente lenta, una cancha sumamente pesada que favorece a un juego más lento de Paraguay y no al juego rápido que Venezuela tenía que implementar con dos jugadores tan rápidos por las bandas. claro, sí, te entiendo. A ver, son factores, digamos que influyen dentro de todo, pero como te lo digo, una de las mayores preocupaciones que puede existir en este momento es a nivel de organización. Incluso creo que el gran retroceso de la selección, a pesar de que vive una etapa dulce de generación de jugadores, tanto en el exterior como en su nivel individual, de alguna forma, viene siendo por una cuestión totalmente organizativa, y actualmente incluso me atrevería a decir que veo a Venezuela, por lo que se vio en estos partidos de eliminatoria, como posiblemente la selección junto a Bolivia más débil para estas eliminatorias. Ahora, pasando de Venezuela a Brasil, creo que una selección que dejó mucha polémica, que si bien se impuso por marcador de 5-0 frente a Bolivia, que no vale mucho la pena ni mencionar, mostró una cara totalmente distinta contra Perú. Una selección peruana que trató de jugar bien, incluso creo que juega mejor que Brasil, no merece perder. El resultado de 4-2 para mí es súper engañoso, y nuevamente Neymar, que hace una de las suyas. Y no precisamente lo digo como una habilidad, ni mucho menos. Sí, y Fabián, yo no sé si concuerdas con esto, yo creo que Brasil en este momento es la selección más fuerte que existe en Sudamérica, pero me gustaría ver a esta Brasil que jugó el día de ayer frente a Perú y a la misma Brasil que jugó frente a Bolivia, enfrentar a una selección más consolidada como Colombia. Vamos a ver si puede dar el mismo resultado, vamos a ver si el propio Neymar puede favorecer nuevamente a su selección con esos piscinazos y esas jugadas que ya son costumbres del jugador. Ahora bien, el peso que tiene Brasil línea por línea es innegable, Fabián. Sí. Cuánta calidad y cuánta gallardía hay en cada uno de los jugadores, pero no es necesario que haya influencia de otros tipos, como por ejemplo el VAR, para favorecer a la que sin duda, hoy por hoy, desde mi punto de vista, es la selección más fuerte de Sudamérica. Sí, ahora haciéndote un ejemplo hipotético, porque te escucho decir que Brasil es la mejor selección de Sudamérica, yo particularmente concuerdo. A ver, Brasil nunca ha sido una selección de mi agrado, para ser muy sincero. No me encanta su fútbol, pero son los mejores, hay que decirlo, están viviendo el mejor momento. Pero no es de alguna forma una pequeña crisis que está viviendo el fútbol suramericano si comparamos a Brasil contra las grandes selecciones del fútbol europeo.
por ejemplo. ¿Cómo? No te escuché la pregunta. A ver, que ¿cómo ves a Brasil en relación a las grandes selecciones del fútbol europeo? ¿Las ves con posibilidad actualmente? Digo porque esto viene siendo un gran Sí, reflejo de lo que puede ser el fútbol suramericano o de lo que viene siendo. yo, yo, Yo creo que hoy una de las bondades que tiene Sudamérica es esa complejidad que hay, que además permite a las selecciones tener un roce importante para cuando vayamos a Europa tener con qué pelear. Yo considero que hoy Brasil está, por ejemplo, por encima de una España que viene de perder 1-0 frente a Ucrania. Frente a Francia sería un duelo sumamente parejo, frente a Portugal igual, pero Brasil hoy por hoy está muy por encima de muchas selecciones europeas, sin duda alguna. Bueno, habrá que ver en próximos enfrentamientos. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés? Bueno, agregar que la selección por lo menos venezolana debe cambiar el chip inmediatamente en la próxima fecha FIFA para poder soñar al menos un poco con el Mundial de Qatar 2022, al menos sumar 4 puntos en la próxima fecha, que es complicado porque enfrentamos a Brasil y a Chile, pero hay que empezar a sumar si queremos soñar. Y con esto culminamos nuestro análisis. Si te gustó este video, déjanos tu like y suscríbete. También puedes seguirnos en Twitter y en Instagram, donde estamos como @pupilafutbol. Por supuesto, déjanos en los comentarios qué te ha parecido este video. Yo soy Fab y esto es todo por hoy.